Le hemos dedicado toda la semana al análisis de las iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 20 iniciativas, 18 en materia constitucional, 2 de leyes. Me acompaña en el estudio Paola Zavala para hablar en particular de las reformas que tienen que ver con Guardia Nacional y además más prisión preventiva oficiosa. Pau, bienvenida. ¿Cómo estás, Alex? Qué gusto estar aquí. ¿Cómo ves? Insiste el presidente que la Guardia Nacional debe ser parte de Sedena, no se logró a través de leyes, se ha frenado esto, la integración, aunque en los hechos ya es parte de Sedena, pero quiere que esté en la Constitución. Mira, yo creo que hay que analizar justamente las tres juntas, ¿no? Hablar de Guardia Nacional con el tema del fentanilo, con el tema de la prisión preventiva oficiosa, el aumento de la prisión preventiva oficiosa por narcomenudeo, que se había logrado superar, y verlo en un conjunto, ¿no? Y parece que no hay intención alguna de cambiar las estrategias que llevamos 3 sexenios viendo, ¿no? Que es la misma fórmula, la misma triada, prohibicionismo, punitivismo, militarismo, ¿no? Nada más para llevar la lógica. Necesitamos, tenemos una serie de sustancias que están prohibidas por la ley y que generan delitos, ¿no? Son las drogas. Y entonces, como hay gente que trafica con esas drogas, hay que meterlas a la cárcel y hay que, ¿no?, hacer punitivismo, es decir, tenemos que llevarlas a la cárcel y entonces hay justicia. Y para eso teníamos policías, pero fueron insuficientes. Entonces ahora tenemos militares que también están siendo insuficientes, porque la verdad es que la baja en la violencia en México es bastante marginal, todos lo sabemos. Y pues lo que pasa es que esta estrategia otra vez apuesta a lo mismo y lo profundiza. Y entonces yo ya me estoy cuestionando cosas como un poco más complejas, ¿no? Porque entonces creo que la tríada no es como la imaginamos o como te la acabo de decir, sino que es militarismo, punitivismo, prohibicionismo, ¿no? Más bien parece que hay un interés en que el poder militar crezca en México, porque eso es lo que hemos visto en los últimos 3 sexenios, particularmente en esto, cómo ha ido creciendo el poder militar, un poco con la excusa del tema de las drogas, que no hay ninguna intención en cambiar de estrategia cuando ya vemos que no funciona, ¿no? Hemos insistido aquí en regular, en buscar otro tipo de alternativas, pero no. Además, cuando hablas de regular las drogas, parece que no se está pensando en eso, ¿no? Con meter a más personas a la cárcel, no solo a los que las distribuyen, a los que la venden, sino también a los que la consumen. O sea, el consumidor del fentanilo sería llevado a la cárcel si esto pasa. Es que, a ver, Alex, ¿cuál es el fin último de la guerra contra las drogas? Justamente que la gente no muera por consumo, ¿no? Entonces, estás llevando al consumidor a la cárcel, donde hay además mucho más factores de riesgo, ¿no? Para que sea violento o para que muera dentro de la cárcel por consumo de otras drogas. Y hay muchísimos más muertos. O sea, la ciencia, los datos nos dicen que ha habido muchísimos más muertos en la guerra contra las drogas con el mercado que el tema de los consumidores muertos, ¿no? Entonces, por eso muchos nos decimos, si eso fuera lo importante, estaríamos aportándole a un tema de salud, a evitar esas muertes, a evitar consumos riesgosos, a ser responsable al mercado, a que paguen impuestos. Vaya, es una realidad que no se ha podido frenar en muchísimo tiempo, y lo que nos dice la experiencia es que necesitamos abordarlo de una manera distinta, ¿no? Sí. Ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, pisar de las sentencias en esta materia al exterior de México, pero además respaldadas por la Suprema Corte, que ya han eliminado muchos de estos delitos. ¿Qué genera? ¿Qué genera en las cárceles por las cuales no se ha hecho absolutamente nada? Bueno, genera sobrepoblación y una población con un perfil muy claro, ¿no? La mayoría de los chavos que van a caer a la cárcel por esto van a ser jóvenes, ¿no? En contextos de pobreza, con educación básica, y que van a haber vendido unas rayas de cocaína o de marihuana, ¿no? O sea, los grandes narcos nunca están ahí. Y a mí también me parece bien importante verlo también junto, ¿no? El presidente le está diciendo a la Corte Interamericana, no me importa lo que digas, por un lado. Vuelvo a hacer una iniciativa que va en contra de lo que tú has estado diciendo, pero al mismo tiempo le digo al ejército, te doy una carta abierta a que ya estés sin límites con la Guardia Nacional. Cuando empezó este sexenio, el presidente nos dijo, van a estar hasta 2024, cuando ya les voy a entregar el país en paz. Sí. Y ni están hasta 2024 ni nos ha entregado el país en paz, todo lo contrario, no se está cuestionando eso. Hizo el MUC, México Unido contra la Delincuencia, un cálculo, ¿no? Y decía que si la iniciativa pasa como está, es decir, todo pasa a Sedena, también otras secretarías como Marina, por ejemplo, ampliaría su fuerza en un 40% y su presupuesto anual sería de 400,000 millones de pesos. O sea, se dan cuenta de lo que podríamos hacer con eso en otras materias, sobre todo en prevención, en salud, en educación. Bien, pues veremos qué ocurre, cómo se discute el tema. Al parecer los votos no dan, ¿no? Pero ahí está, lo pone el presidente como una propuesta, como un legado. Pero debatamos. Bien. ¿Hacia dónde están queriendo llevarlo? Gracias como siempre, Pau. Buenas noches. Paola Zavala.